continuamos aquí con Yasmín Cabrera, como todas las semanas. Yasmín, gracias por estar con nosotros. Buenas. Hay que decir que los temas internacionales están álgidos en los últimos días. Muchos conflictos y vamos a empezar con un tema que ha sido noticia durante todo este año y es que se ha recrudecido la situación de catástrofe en la Franja de Gaza. El gobierno de Benjamín Netanyahu de Israel cada día más radical con una política genocida ya plantea claramente el desplazamiento de los palestinos de la Franja de Gaza, pero también la toma de la Franja de Gaza. Y dice que no va a finalizar con los bombardeos, no quiere ni siquiera una tregua, sino finalizar con el grupo terrorista Hamas, pero acabando de paso con toda la población civil. Tenían 11 semanas que prohibieron la entrada de ayuda humanitaria y descaradamente el primer ministro dijo que había que dejar entrar una ayuda básica porque corría en riesgo la cooperación internacional. Finalmente dejaron entrar una cantidad limitada de camiones con ayuda, con agua, alimentos, medicamentos, porque las imágenes, señores, es de horror. O sea, las imágenes de los niños muriendo de hambre, en hambruna. O sea, una situación que se ha salido de control en pleno siglo XXI. Ya hay reportes incluso de Naciones Unidas. Hablaba de que unos 48,000 niños se podrían morir de hambre. Dio el dato que esto sucedería en las próximas 48 horas y después dijo que eran unos 10 meses. Pero la situación es terrible. También vimos recientemente cómo los militares israelíes dispararon contra delegaciones diplomáticas que estaban en Cisjordania. Cisjordania es un territorio que está ocupado por Israel, que forma parte de la Franja de Gaza. Ese es en Junín, al norte de Cisjordania, en donde una delegación de europeos, asiáticos, o sea, diplomáticos de Corea del Sur, de Rusia, de China, también de este continente de América Latina, estaban de México, de Uruguay, estaban visitando algunas de las zonas, constatando reportes de violaciones de derechos humanos. El ejército israelí ha dicho que disparó al aire, que no le disparó a los diplomáticos y fue porque se desviaron de las rutas establecidas por la seguridad israelí. De inmediato, todos los países llamaron a consultas al embajador de Israel en sus respectivos países y dicen que van a tomar represalias y que quieren respuesta ante este incidente que viola la Convención de Viena. Pero también, señores, en Estados Unidos... Espérate, antes de que tú cambies, primero quiero decir que tienes una razón de perogrullo con respecto a lo que tiene que ver con la situación de precariedad, tanto de alimentos como de agua. De agua. Y lo digo porque vi a una periodista reportando desde allá, desde la zona de Gaza, donde dijo que ella misma dijo, yo puedo narrar mi experiencia. He tenido que buscar, gastar, pagar con mucho más caro el agua y la comida. Y aquí hay mucha gente que no tiene dinero para comprar. Pero entonces, al mismo tiempo, la escasez de agua potable hace que también tenga que trasladarse a buscar agua potable a lugares remotos. Es una situación de precariedad en esa zona. Eso, por un lado, de lo que tú hablabas al principio. Y lo otro, si puede poner las imágenes, por favor, nuestro amigo director. Esto que se ve ahí es lo que tú narrabas sobre el asunto de los diplomáticos. Y en el momento que están ahí, incluso ahí están hablando con medios de prensa. Había un periodista que estaba ahí junto con ellos. Y entonces comenzaron los disparos y esos diplomáticos tuvieron que salir. Mírenlo allá cuando está entrevistando. Cuando sale, entonces se dispara. Oye, ahí, lamentablemente no tenemos el sonido, pero ahí se escuchan los disparos. Ahí se puede oír. Vamos a oírlo, vamos a oírlo. بشكل مباشر هي جيش الاحتلال لا زال يطلق النار باتجاه
باتجاه الوفد الدبلوماسي من القناصل والسفراء بين الدول. Están escuchando los disparos. Se dice que eran 7, alrededor de 7 disparos que se hicieron. Ellos dicen que los tiraron al aire, que no fue directamente, que ellos se desviaron, que eso es una zona en combate, pero definitivamente se debe resguardar la seguridad de los diplomáticos porque eso está establecido incluso en la Convención de Viena. Yo creo Como que... una forma como de resarcir esto, Israel permitió que se permitiera, valga la redundancia, la ayuda humanitaria de alimentos en el día de ayer. No, yo creo que había demasiada presión internacional. Sí. De hecho, ya Reino Unido, Francia, ha dicho que tomará represalias en contra de Israel y la Unión Europea dice que va a revisar el acuerdo de asociación que tiene unos 25 años con Israel a causa de utilizar el hambre como arma de guerra, porque eso es lo que están haciendo. Ellos dicen que jamás toma el control de los alimentos cuando llegan, pero lo que se está haciendo es dejar morir a la población civil de inanición, o sea, de hambre, de hambruna extrema. Y es lamentable, yo también veía imágenes de niños que habían sido operados en Jordania y luego devueltos de nuevo a esa zona de guerra. O sea, ya finalizamos tu operación que se necesitaba y vuelven a llevarlo hacia la Franja de Gaza. Es que ese plan de despoblar la Franja de Gaza es complicado porque ningún país árabe se va a echar encima a todos esos refugiados palestinos que de por sí la mayoría de esos países árabes que se encuentran circundantes a esa zona de conflicto tienen muchísimos árabes palestinos y tienen problemas también con su propia población para cargar con más. Y hay una historia del pueblo palestino que va ligada a su tierra. Entonces, yo siento que se ha extremado este asunto, o sea, lo que antes era... tratar de devolver la mayoría de los rehenes, los captivos que se encuentran en manos de Hamás, muchos de ellos ya serían cadáveres, algunos vivos. Se ha llevado a un extremo de tomar toda la Franja de Gaza y cada vez la población israelí, una gran parte está en contra. De hecho, yo leía una encuesta que hablaba de que solo el 25% de la población apoya la extensión del combate y la ocupación y ya un 61% de los ciudadanos quiere el fin de la guerra, lo que quiere es el intercambio, quiere de vuelta a sus seres queridos que los tomó el grupo terrorista Hamás, porque hay que decir que son terroristas, porque aquí hay un problema de que la gente cree que tú eres pro palestino o pro-israelí, no señores, o sea, hay puntos medios en la vida, o sea, hay un tema de derechos humanos y las guerras también tienen sus códigos, como la migración también tiene sus códigos. Tú no tienes que ser pro-haitiano para ver que se violan derechos en el tema migratorio, tú no tienes que ser pro-migración para ver que Donald Trump también viola derechos, o sea, tú puedes querer tener un estado lo más homogéneo posible en cuanto a la población, porque sí cambia la composición social y sí hay recursos que se van y sí no es bueno tener indocumentados, pero tú puedes querer todo eso y también querer que se respeten los derechos humanos, los procesos y que si tú dejas entrar a una persona con permiso, esa persona también es sujeta de derecho y la guerra tiene códigos, o sea, tú puedes querer finalizar con Hamás y también que se respeten los derechos de los civiles, que no se masacre a esa población, porque... el mundo evoluciona y mañana tú te puedes ver en una situación similar. Y esto es vergonzoso lo que está pasando en Occidente, el apoyo que ha dado a Israel, haciendo caso omiso a las violaciones que se están dando allí. El problema del terrorismo es que tú matas a 10 terroristas y nacen otros 100. Ese es el problema. Tú no finalizas el terrorismo bombardeando todo, porque ese niño que queda huérfano, ese niño que queda mutilado, probablemente es muy alta la probabilidad de que sea terrorista en un futuro. Si no tiene educación, si no tiene probabilidades de empleo, si su familia ha sido masacrada, probablemente finalice siendo terrorista también. Entonces es un círculo. Sí, definitivamente la violencia no es la solución. Entonces vemos, por ejemplo, concatenado a ese hecho de que en Washington, en un acto terrorista, mataron a 2 diplomáticos israelíes que estaban en el Museo Judío en Washington, D.C., la persona que los asesinó en plena calle dijo libre Palestina, libre Palestina.
Entonces tú dices, tú ves, por eso que hay que masacrarlo. No, eso es un acto terrorista y hay que condenarlo, pero también hay que condenar lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Un hecho lamentable, tenemos las imágenes, director, de las investigaciones están en curso. En el caso de Washington, D.C., Benjamín Netanyahu dijo que va a reforzar la seguridad en todas sus legaciones diplomáticas en el exterior ante este hecho que también ha sido condenado por la comunidad internacional. Ahí vemos las imágenes. Pero eso fue en Washington, D.C. Washington, D.C. Sí, fueron una pareja de esposos, no sé si eran de esposos o novios que trabajan en la Embajada de Israel en Washington, D.C. El sospechoso ha sido identificado provisionalmente como Elías Rodríguez de Chicago, Illinois. Y bueno, ahí parece que hay personas apresadas. Sí, está en investigación, exacto. Hay que decir, bueno, que exacto, hay un sospechoso que entró al museo y fue detenido por la seguridad del evento. Esa señora es policía, es una señora. Es una señora. Pamela Smith. Bueno, no la conozco, pero sí. Mira, y a propósito de Estados Unidos, que apoya incondicionalmente a Israel, sin embargo, el presidente Donald Trump, y llama la atención como el doble rasero, sí. O sea, recibe al presidente de Sudáfrica y dice que ahí hay genocidio en Sudáfrica. Explícame qué fue lo que pasó. Porque una emboscada, exacto, igual que como le hizo a Volodymyr Zelensky, que fue a la Casa Blanca y de repente empezó a atacarlo. O sea, el presidente de Sudáfrica fue a llevar acuerdos de cooperación tecnológica y de comercio y de repente Donald Trump en esta despacho oval que no tiene pantalla, le pusieron unas pantallas, mira, sale, bueno, esa no es la pantalla, sale otra pantalla, bueno, sí, esa es la pantalla. Ahí sale un dirigente opositor hablando en contra de los afrikaners. Los afrikaners son los blancos que viven en Sudáfrica, que ahora mismo son un 5% de la población aproximadamente, pero anteriormente detentaban todo el poder durante el apartheid, que duró desde el 1948 hasta el 94, ese periodo oscuro de la historia de Sudáfrica. Entonces ahora hay algunas leyes que permiten la confiscación de la tierra que se obtuvo de forma ilícita durante ese periodo y también tierras improductivas. Entonces lo que dice Donald Trump ahí, empezó a sacar documentos de agricultores blancos. Él dice que le quitan la tierra, no le pagan y lo asesinan. Entonces en el video salía un opositor, pero un líder de Sudáfrica, diciendo disparen al boer, shoot the boer. Boer es un término que se le dice a la comunidad blanca de origen holandés en Sudáfrica. Agarró desprevenido al presidente de Sudáfrica, dijo que ni siquiera sabía dónde había ocurrido ese video y él le dijo, es ahí, en Sudáfrica, hay un genocidio y Donald Trump empezó a sacar documentos tratando de convencerlo de que hay un genocidio. Esto ocurre mientras una gran cantidad de sudafricanos blancos están pidiendo ser recibidos como refugiados en Estados Unidos y ya recibieron 59 refugiados en un programa de reasentamiento que tiene Donald Trump por el genocidio que dice él se está cometiendo. Ahí vemos Elon Musk, que es de Pretoria, Sudáfrica, que es parte de los que han lanzado su voz en contra de este país, de este gobierno de Sudáfrica. Y es un grupo que pertenece a lo que se le denomina la mafia de PayPal, que eran los fundadores y trabajadores de PayPal que fundaron otras fábricas, otras tecnologías en el Silicon Valley. Entre estos está Elon Musk, entre otras figuras importantes de millonarios que están denunciando lo que ellos llaman el genocidio y la discriminación de los blancos en Sudáfrica, cómo cambia la vida. Hay que decir que la lucha de Mandela, Nelson Mandela, fue precisamente sobre el apartheid, porque en Sudáfrica la minoría blanca era la que dominaba en el poder en Sudáfrica y gracias a que la lucha de Nelson Mandela y ese grupo lograron subir hacia el poder, a pesar de que duró 28 años preso en la cárcel por los blancos, precisamente para
establecer lo que se denomina el poder del apartheid. A pesar de eso, Nelson Mandela salió de la cárcel, perdonó a sus verdugos y logró la presidencia en Sudáfrica. Y todo el mundo sabe que fue Premio Nobel de la Paz. Se trató de una de las figuras emblemáticas en cuanto a lo que tiene que ver con las libertades. Y entonces uno ve que ciertamente ahora hay una mayoría negra que domina su territorio, porque hay que decirlo, ese territorio es de ellos, pero no sé, como que sacar esto de una, como, qué sé yo, racismo en estos momentos, Donald Trump, no sé, como que me Mira, vuelve no podemos afirmar que no se discrimina porque tampoco vivimos allá. O sea, el Estado de Sudáfrica lo que dice es que hay homicidios y que hay delincuencia y eso le pasa a los negros y también le pasa a los blancos, que son problemas entre grupos y problemas personales, interpersonales, que no tienen que ver con una política de Estado. Ahora, hay políticas de discriminación positiva y eso existe en el mundo entero. Cuando un grupo ha sido oprimido, tú creas políticas de discriminación positiva. Estados Unidos tiene sus cuotas. Esas son cuotas a los negros para las universidades, cuotas a los latinos, cuotas a los desfavorecidos en un periodo determinado. Y eso lo hacen todos los estados. O sea, para poder ubicar a las personas en un estadio de equidad, que no es lo mismo que igualdad, porque dependiendo de donde tú vienes, tú puedes hablar de equidad o de igualdad. O sea, tú no puedes hablar de que tienen la misma oportunidad de un pobre que un rico, no. Eso no es verdad. Entonces tú tienes que empujar al pobre para que tengan esa misma posibilidad. Eso se llama equidad. Entonces cuando un Estado oprime a un grupo, después crea políticas discriminatorias positivas, o sea, políticas en pro de que ese grupo que fue desfavorecido pueda alcanzar el otro, las cuotas de las mujeres en los partidos políticos, entre otros, las cuotas que se le da a las personas con discapacidad en Estados Unidos a los negros, que por décadas fue la población oprimida. Entonces, ahora es mal vista esa cuota, porque lo que habría que preguntarse es si en estos momentos eso es necesario, si ya esa población que fue oprimida alcanzó los niveles de poder de competir en igualdad de condiciones. De hecho, me entero yo ahora que los blancos en Sudáfrica están siendo discriminados. Bueno, yo también me enteré ahora. Mira, México, importante, México fue noticia esta semana por el asesinato de una secretaria y un asesor de la alcaldía de Ciudad de México. ¿Por qué esta noticia le perjudica tanto al gobierno y causó tanto ruido? Porque Ciudad de México siempre fue visto como un oasis dentro de este país que es extremadamente violento. Le cae al gobierno porque Morena, que es el partido de gobierno que subió al poder a Claudia Sheinbaum, también a AMLO, ha sido siempre gobernado la alcaldía por este partido. De hecho, Claudia Sheinbaum fue la alcalde, también Manuel López Obrador fue alcalde de Ciudad de México, y ellos mostraron avances en cuanto a la reducción de la criminalidad. De hecho, se habla de una reducción en un 50%. Ella creó un programa especial de cuadrantes de vigilancia, de cooperación entre la policía y los fiscales. Y esto, señores, cuando se supo la noticia de que lo mataron en plena vía de Ciudad de México, eso se lo comunicaron cuando ella estaba dando esas charlas matutinas. Fue y se le acercó un asistente y le dijo en el oído que acababan de matar a esta persona. Esto ocurre mientras Estados Unidos dice: oye, México, ustedes necesitan ayuda para enfrentar los cárteles, ustedes necesitan ayuda para enfrentar estos grupos delictivos, y México no quiere, porque lo que quiere Donald Trump es meterse en México, ¿verdad? Lo denomina como organización terrorista, y el temor es de que quiera intervenir militarmente algunas zonas de México. Penoso, se está saliendo de control el tema de la criminalidad en México. Se cree que son grupos de narcotraficantes que han sido afectados por decomisos, por arrestos de narcotraficantes, y cada día más están aumentando los grupos delictivos que están controlando Ciudad de México. Se habla de unos 15 grupos delictivos, y que algunos incluso cobran, o sea, extorsionan a muchos empresarios. En el narcotráfico pasa lo que tú decías con relación a los terroristas. Tú apresas a uno, lo llevan a Estados Unidos, le dan cárcel y surge otro grupo
de narcotraficantes. Es un tema complejo que nadie ha podido solucionar, ni siquiera legalizando, porque el difunto presidente de Uruguay que legalizó la marihuana, él decía que era una manera de quitarle ese negocio y bajar la conflictividad con el narcotráfico, pero los resultados siguen siendo lo mismo. Es penoso. Entonces, la marihuana es considerada una droga blanda. Una droga blanda. No es lo mismo que la cocaína, que el crack, que la heroína y que las metanfetaminas, que son las drogas sintéticas. El asunto es complejo y hay muchos que abogan por la despenalización, o sea, de que el Estado ayude a los adictos y que se despenalice. Pero habría que ver costo-beneficio de una medida similar, de que si tú legalizas las otras drogas, la gente lo puede normalizar. El asunto del narcotráfico... La Organización de Estados Americanos. Mira, vamos a finalizar con Estados Unidos. Espérate, que tengo una noticia importante, porque Donald Trump dice que me dicen que hay pausa. Bueno, vamos a hacerlo breve. Dice que va a construir un domo. Igual que el domo de hierro de Israel. Israel tiene un domo de hierro que intercepta misiles, pero a corto alcance y a distancias cortas. Y recordamos que Israel es un estado muy pequeñito, como del tamaño de Nueva Jersey. Entonces él va a hacer un domo dorado para proteger todo Estados Unidos. Él dice que tiene un costo de 175.000 millones de dólares y que 25.000 millones de dólares vienen de un proyecto que ha sido sometido de reforma fiscal y también de reducción de gasto. Esto ha llamado muchísimo la atención porque él dice que también Canadá se va a beneficiar de ello, no ha dicho cómo, y que lo que se está buscando es interceptar misiles hipersónicos de cruceros de largo alcance, porque, y él habló directamente de China y Rusia, se están armando. De repente, inmediatamente China alzó su voz de alerta, dice que se está impulsando una carrera armamentística. Recordemos que este tema de crear un domo, un sistema de defensa en Estados Unidos aéreo, surge desde Ronald Reagan en la Guerra Fría, desde la década del 80, él creía que crear uno, pero es extremadamente costoso. Los expertos han hablado de que esto no va a costar eso, esto va a costar como 500.000 millones de dólares y que tomaría... Golden Dome for America. Golden Dome for America. Entonces... Él dice que ayudaron a Israel a construir el suyo y que entonces ahora piensan utilizar la tecnología más grande del mundo para ese Golden Dome. ¿Qué cosa la de Donald Trump? Pero es muy caro, definitivamente es muy caro. Te voy a deber el tema de la OEA. Para la próxima semana te voy a deber el tema de la OEA. Solamente el tema de la OEA, porque hay que decir que Marco Rubio instó a la Organización de Estados Americanos a actuar con relación a la crisis de Haití y había un simposio precisamente en esta semana. Yo no sé en qué pararía esto, pero parece que hay una intención de intervención en Haití. Ojalá, porque yo no le veo otra solución y esperemos que Rusia y que China colaboren, porque el problema es que se necesita el voto favorable, porque forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que tiene todo paralizado, el mundo entero, señores. Las guerras están paralizadas, las soluciones a los problemas urgentes están paralizados por ese poder que tienen 5 países. ¿Tú te has preguntado qué hacía el canciller de Rusia aquí en la República Dominicana?